Bien, estamos de vuelta con Javier Neves, ex ministro de Trabajo y ex decano de la Universidad Católica del Perú. Yo les quería contar antes de empezar la entrevista que yo estoy muy contento de entrevistar a Javier. Javier fue mi profesor en la universidad y yo lo recuerdo como uno de los dos mejores profesores que tuve en la universidad. Entonces para mí es un gran gusto entrevistarlo. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Javier, hablemos sobre el tema de los sobrecostos laborales. Hoy en día hay una movida, más que todo mediática, ¿no? Porque parece que no se va a traducir en nada en el Congreso, pero es una movida que lo que busca es una mayor flexibilización de las relaciones laborales y una reducción de los costos del empleo. Quiero empezar hablando sobre un dato que tengo acá a la mano, que es que los costos salariales del trabajo en el Perú ascienden a más del 60% de la planilla, mientras que en Chile solo llegan al 13%, en México 38% y Colombia 46%. ¿Cómo así se pueden promover las inversiones y la creación del empleo con costos laborales tan altos? Creo que tendríamos que distinguir los diferentes segmentos empresariales. No es lo mismo el caso de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Los costos en la microempresa son hoy día el 5%, han sido reducidos al 5%, ¿no? En la pequeña empresa el 29,9% y en la mediana y grande el 54,4%. Entonces la situación nos llevaría a preguntarnos, en la microempresa, que es donde está el grueso de la informalidad, sobre todo en la microempresa de 1 a 5 trabajadores, también en la de 6 a 10. ¿Es posible reducir más los costos laborales en perspectiva de una formalización? Eso se ha intentado con la ley de micro y pequeña empresa, que luego fue modificada, ¿no? Incluso radicalizada y extendida a la pequeña empresa, y no se ha logrado. Entonces yo creo que eso nos muestra que no es el camino de la disminución de los derechos laborales el que, por lo menos solo, y no acompañado de muchos otros factores, el que nos conduzca a la formalización laboral. Ahora, pero lo cierto es que incluso para las pequeñas empresas la valla sigue estando bien alta. Pongamos un ejemplo, el caso de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Una pequeña empresa de menos de 10 trabajadores tiene que gastar alrededor de 30.000 soles solamente para poder implementar las cosas básicas que exige la ley. Entonces, ¿esta no es acaso una prueba de que incluso cuando las pequeñas empresas pueden tener una regulación más favorable, la valla sigue siendo demasiado alta? Mira, la microempresa no tiene vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, ni asignación familiar. La pequeña empresa tiene las 3 primeras al 50%. Y el ejemplo que tú pones de la Ley de Seguridad y Salud ha sido revisado ya recientemente. No sé si los gremios empresariales insistan en una mayor revisión de la que ya ha tenido, pero no me parece muy factible. Ahí donde, como he mencionado, la microempresa está el 5% de los costos de la planilla de una empresa grande y carece de estos derechos laborales básicos, y la pequeña empresa los tiene al 50%, se pueda todavía eso reducir más en perspectiva de que se formalicen. Se ha intentado muchas veces, y yo creo que los derechos humanos deberían ser el último ensayo posible. Cuando ya no haya nada que intentar, porque todo ha fracasado, entonces podríamos adoptar una regresión en materia de derechos laborales, pero no debería ser la primera medida fácil que se adopta. Ahora, hay un caso del cual se habla mucho y que es un caso efectivamente interesante, que es el régimen de exportaciones no tradicionales, que probablemente es lo más desregulado que existe en el ámbito laboral, ¿no? Según el MINCETUR y el mismo Ministerio de Trabajo, solo en el periodo del 93 al 2011, gracias a este régimen laboral mucho más flexible, el número de empresas exportadoras pudo pasar de alrededor de 4.400 a casi 7.700, 85% de las cuales eran pymes. Y a fines del 2011 las empresas de este sector que se dedican a la industria y manufactura llegaron a emplear a 173.382 trabajadores. Es decir, en el caso del régimen de exportaciones tradicionales, en el caso de estas empresas, básicamente las que conforman el boom exportador, ¿no?
sí se ha logrado aparentemente una mayor creación de trabajo y una mayor creación de empresas, en parte gracias a la desregulación. Pero mira, el régimen general del que se dice que es rígido en materia de contratación y de despido, en verdad es bastante flexible. ¿Por qué? Hoy día tú tienes 9 tipos de contratos temporales y una cláusula abierta que puede incorporar otros tipos. Algunos de esos tipos están tan abiertamente diseñados que permiten en verdad encubrir relaciones permanentes bajo la apariencia de relaciones temporales. Entonces, hay eso que conduce que 2 de cada 3 trabajadores del sector privado tengan hoy día un vínculo de duración determinada y no un vínculo de duración indefinida. Entonces, hay en verdad una gran rigidez en la contratación. La hay en el despido. En el despido, tú sabes que hay un despido por causa justa, sí, que puede ser capacidad, conducta, ¿no? Hay muchísimos tipos de faltas graves previstos en la ley, ¿no? Y hay el despido colectivo por causa objetiva, ¿no? Si se produce un despido por causa justificada, ya sea subjetiva u objetiva, no hay indemnización. Solo habrá indemnización si hay un despido por causa injustificada o un despido lesivo de derechos fundamentales. Entonces, eso es una extrema rigidez. Bueno, a mí me parece que para ver si efectivamente el sistema de contratación y despido es rígido, podríamos acudir a los índices internacionales. Yo estaba revisando el reporte global de competitividad que evalúa lo que sucede en 144 países del mundo en distintas áreas, y resulta que somos el país número 130 de 144 en facilidad para contratación y despido. Entonces, si bien es cierto que hay estas opciones que tú señalas, comparativamente estamos en la cola del mundo, y según el mismo reporte, uno de los 3 factores más problemáticos para hacer negocios en el Perú, junto con la corrupción y la burocracia, es la rigidez laboral. Bueno, habría que preguntar efectivamente a los empresarios si eso es verdad. Yo me temo que hoy día, con la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana que hay en el Perú, con la corrupción, situar a la legislación laboral entre los principales factores de desaliento de la inversión no me parece justo, pero bueno, yo no soy empresario ni puedo hablar a nombre de ellos. Lo que sí creo es que la legislación laboral peruana parte del principio protector, que considera que el trabajador no es materialmente igual a su empleador y que por tanto debe haber un ordenamiento que lo tutele, sin excesos, sin desproporciones, pero que lo tutele. Imagínate un ordenamiento en el que, independientemente de que haya una causa objetiva que justifique la contratación temporal, las partes puedan pactar una contratación temporal. Eso nos haría pasar de 2/3 a 3/3, sí, es decir, al 100%, ¿no? Todos los contratos serían temporales. Si los contratos son temporales y por tanto vencen y a voluntad del empleador se renuevan o no, ya no hay despido. Entonces, si hoy día, ¿cómo puede ser que los rankings internacionales que tú citas, ¿no? Consideren que hay una extrema rigidez cuando 2/3 partes, 2 de 3, 66% de trabajadores vencen su contrato y no son despedidos, simplemente no se les renueva? Claro, pero quizá lo que demuestra también esta estadística que tú citas es que las empresas están desesperadas por contratar fuera del régimen de permanencia, porque este régimen es demasiado rígido, ¿no? Y contratar a gente por plazo determinado tampoco pues es lo mejor para la productividad de la empresa, tampoco es lo mejor para los trabajadores. Entonces, todo este sistema nos está llevando probablemente a una situación que perjudica no solo a las empresas, sino también a los trabajadores, porque perjudica la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero yo reitero, me parece que despedir a un trabajador, que sería 1 de cada 3 que tiene un contrato de duración indefinida, por un motivo injustificado, no debe generar en el empleador una reparación consistente en una indemnización.
Ahora, lo que se plantea es que la indemnización actualmente es demasiado alta, especialmente si la comparas no solamente con los pares de la región, ¿no?, sino con, por ejemplo, las economías asiáticas que hoy en día son las más competitivas del mundo. De acuerdo, pero podríamos ir a un sistema en el que la contratación, la duración de la contratación se fije voluntariamente por las partes y la extinción sea libre. ¿Y llamarle a eso derecho del trabajo? ¿O eso sería ni siquiera derecho civil? Porque en el derecho civil, cuando se comete un ilícito, se repara también. ¿Qué sería eso? Es decir, creo que sería un retroceso descomunal. Me parece que sí se pueden discutir montos, plazos, factores secundarios, pero lo esencial en el derecho al trabajo es que el trabajador no es igual a su empleador y requiere una protección. Ahora, Javier, antes que nos gane el tiempo, nos queda un minuto. Entonces, ¿tú qué propondrías, no, para facilitar la creación de empleos? Porque acá lo que sí es cierto es que mientras más caro haces emplear, menos empleos se generan. ¿Cómo harías para facilitar la generación de empleos e incorporar la formalidad a ese 70% de trabajadores que hoy en día, debido en parte a lo alta que es la valla de la regulación en general, no solo laboral, tributaria, de todo tipo, ¿no? ¿Cómo harías para incorporar a ese 70% de trabajadores a la formalidad para que efectivamente, pues, por lo menos tengan los derechos mínimos, ¿no?, que cualquier trabajador quisiera tener? Bueno, la informalidad creo que atraviesa todos los campos en el Perú, no solo el campo del trabajo. En lo que toca la materia laboral hay un sector de informalidad dentro de la actividad formal y por tanto ese es un problema de fiscalización y sanción, y hay un sector netamente informal que yo creo que en la base de la pirámide de las empresas más pequeñas es muy difícil que llegue a formalizarse porque no tienen sostenibilidad económica, me parece que no son viables. Y hay empresas que sí podrían formalizarse, pero que hay que atacarlas con un conjunto de programas. Por ejemplo, productividad sin innovación tecnológica y sin capacitación de trabajadores es imposible de conseguir, ¿no? De acuerdo. Perfecto, Javier, nos ha dado el tiempo, te agradezco muchísimo esta visita a Rumbo Económico. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.